Buenas, buenas, llegó Rodrigo. Yes. Entonces esta es la última semana y esta es la semana de puras clases de repaso, de consultas, ¿ok? Ya no hay más materia que cubrir, se acabó eso la semana pasada. Ok, soy todo oídos. Llegó. Le, le tengo una pregunta con respecto a la prueba del 2019. Le muestro pantalla. Oh, yes, wait a minute. Espérate un rato, déjame ir a buscar el celular, que se estaba cargando ya. Ok, ¿dónde está la cámara? Aquí está la cámara. Ya, listo. Yes, aquí está la cámara. Cuando tú quieras compartir, saco la foto. Ya la saqué ya. El 3. Sí, profesor, el 3. Ok. Dice sea V, un vector V1, V2, V3, en R3. Las propiedades básicas de los productos escalares y vectoriales en R3 implican que la aplicación F de R3 plus R3 en... Oh, hay un error acá. R. No R3. En la prueba dice R3, R3 plus R3 en R3, no es en R. Porque tiene una forma. Y esto dice X, Y va a parar a X punto, este que es un número, ahí tengo V cruz Y, este es un vector en R3 y este también. Así que este es un vector en R3, producto punto con otro vector en R3 es un número. Yes. Ok, es una forma bilineal. Es forma bilineal sobre R3. Bilineal sobre R3. Demuestre que F, probar que F es probar que F es, no N. Probar que F es antisimétrica. Probar que F es antisimétrica y calcule su base. Y hallar la matriz de F en la base canónica de R3. Eso. Ok. Eso vamos a hacer. Probar que F es antisimétrica. A ver, solución. ¿Cómo pruebo que F es antisimétrica? Yo lo hice con propiedades ¿Cuáles propiedades? del producto punto y el producto plus. Ya. Ok. ¿Qué tengo que probar? Tengo que probar que si yo intercambio, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Va a quedar Y punto V cruz X y tengo que demostrar que esto es el negativo de la original, porque debería ser antisimétrica para que sea, tiene que ser F de YX, tiene que ser menos F de XY. ¿Ok? Ya. Pero demostrar esto no es tan papita, va a ver. Porque aquí los cambié de lugar. Y con X, y tengo X con Y. Y entonces, ¿qué propiedades usaste? Usé el producto punto de un vector y del producto plus de dos vectores
los puede ¿Ya? cambiar de lugar. O sea, ahí podría cambiar el, el I por el I cruz BB por El X. hipotético, ya, Sí. ok. Para. Entonces tú dices que puedes hacer esto. Eso es lo que dices, No, ¿sí? no, 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 no. Cambiar el paréntesis. O sea, ponerlo como el I cruz B en paréntesis y luego por X. Ya, pero es que esto requiere demostración. ¿Cómo demuestras esto? Porque si tú me pones eso en la prueba, yo te voy a decir, bueno, ¿y la demostración de eso dónde está? Porque ahora sale al tirante, porque ahora sale inmediato, porque Y cruz B, cuando yo los cambio de lugar, sale un signo menos. Menos V cruz Y punto X, y el producto punto es conmutativo, así que no hay problema. Menos X por V cruz Y, y ahí está lo que hay que demostrar, y se acabó. Pero ¿y esta parte? ¿Cómo demuestro eso? Entonces recuerden que en la prueba ustedes, si usan una propiedad que no se ha demostrado en el curso, tienen que demostrarlo en la prueba. O sea, Porque, aunque se haya demostrado en álgebra lineal 1. claro, que se haya Ah, demostrado en lineal 1, tiene que demostrarlo, porque en este curso no se ha demostrado. Si ahí en la prueba dice, si usted va a usar algo que aparece en la internet, no dice con tanto detalle, pero si usted usa algo que no se vio en la clase, tiene que demostrarlo en la prueba. Porque uno puede estar haciendo la prueba, usted hace la prueba en su casa, y ustedes pueden mirar la internet, y en la internet sale la respuesta, pero, pero eso va a ser trampa, porque la respuesta que está en la internet no la vimos en clase, y hay propiedades que, ¿entendí, no? O sea, las propiedades que uno usa en la prueba, tiene que demostrarla en la prueba si es que no se ha visto en clases. ya. Ese es el punto, porque es una cuestión por la modalidad de prueba que estamos haciendo pruebas online, ¿ya? Y en pruebas online uno puede meterse a la internet y ver que está la respuesta ahí, y uno la copia nomás y se acabó. Pero que eso no demuestra que el estudiante sabe o que entiende lo que está haciendo. Entonces, ese es el Profe, punto. Dígame, yo resolví ese ejercicio ¿ya? y lo hice tomando un X, que sea X1, X2, X3, un Y, que sea Y1, Y2, Y3, y a resolver lo funcional. Ya. O sea, no, lo que tú hiciste fue encontrar la fórmula exacta. O sea le diste coordenadas al X y al Y y hallaste la fórmula, ¿eso? Y demostré que el f de x y es igual a menos f de ix. Ya, pero una vez que tenías la fórmula precisa, sin el punto ni el X, eso. Se puede hacer, claro que se puede Sí, hacer. pues, sí, sí. Claro, eso es lo que uno Con puede hacer, fórmula claro. precisa se refiere al real, a la expresión del real. Al número real, sí, porque estas no son notaciones. Esta es una Sí, sí, notación, este es sí. un punto, Sí, pues este es sí. una X que no significa nada. O sea, sí Sí, sí, tiene un sí. significado, pero entonces uno lo que tendría que hacer, una manera de hacerlo, la que estoy haciendo ahora es una manera de hacerlo, hay otra, ¿ya? Después les muestro la otra. Aquí tengo coordenadas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a quedar? X1, X2, X3, punto. Nuevamente estoy usando notación, ¿ya? Y el V vale V1, V2, V3, cruz. Aquí Y1, Y2, Y3. Hasta ahora no significa nada, todo esto no llego a ninguna parte. Lo que tengo, X1, X2, X3, punto. Y ahora está aquí un determinante. Y esto lo vimos en clase, que así se define el producto cruz. Oh, ya, eso. Y entonces, ahora, esto va a ser? ¿Qué cosa? Ahora debería usar azul acá. Bueno, sí. X1, X1, X2, X3, punto. ¿Y aquí qué viene? B2 y 3 menos B3 y 2. Aquí un negativo. Entonces, es este por este. Y1, B3 menos este por este. B1, B1, Y3. Y el último es B1, Y2 menos B2, Y1. Y ahora sí hago el producto. Se va a quedar. Pero esto es un desastre, porque aquí queda X1 por esto. B2 y 3 menos B3 y 2 más X2 por esto. Y1 y B3 menos B1 y Y3. De hecho, algunos estudiantes lo hicieron así, está bien. Pero este es el camino largo. Okay. Más X3 B1 Y2 menos B2 Y1. ¿Ya?
Entonces tengo esa fórmula y entonces si yo la desmenuzo, ¿qué va a quedar? X1, B2, Y3. Menos, voy a poner siempre en orden, ya, 1, 2, 3. X1, Y2, B3. Más Y1, X2, B3. Menos B1, X2, Y3. Más B1, Y2, X3. Menos Y1, B2, X3. Ahí está toda la mezcolanza de cuestiones. ¿Ya cuántos términos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? ¿Y hay alguna gracia aquí? A ver qué pasa. No, pues no hay nada que sea evidente. Ya, ok. Eso es. Ya. ¿Y qué pasa si yo hago f de y1, y2, y3? Al revés. x1, x2, x3. Obviamente que esto no va a causar ningún cambio en los V's, pero las y tienen que cambiarse con las x. ¿Ya? Entonces, aquella que se llamaba X1, ahora se llama Y1, entonces va a quedar aquí Y1, B2, X3, menos Y1, X2, B3, más X1, Y2, B3, menos B1, Y2, X3, más B1, X2, Y3, menos X1, B2, Y3. ¿Ya? Y ahora uno trata de ver de qué pasa si esto realmente es el negativo de esto. Vean. ¿Dónde está el B1, X2, Y3? ¿Dónde está? Está aquí y aparece acompañado de un signo más. Aquí está el signo más. Más. Y aquí aparece como B1, X2, Y3, pero aparece con un menos. Así que este es el negativo de aquel. ¿Ya qué pasa con el Y1, B2, X3? Y1, B2, X3. Aquí. Aquí. Este es menos y este es más. Bien. Y así. Y tú te das cuenta de... Y tú te das cuenta. ¿Y qué pasa con el Y1, X2 y B3? B3. Y1, X2, B3. Aquí está. Este y aquí, pero este es más y este es menos. Así que el negativo. 1, 2, 3, me faltan 3 nomás. X1 y 2, B3. Aquí, acá, menos, más. B1, Y2, X3. Más aquí arriba, negativo acá abajo. Este y este son iguales con signo opuesto. Así que efectivamente esto es el negativo de eso y está demostrado. Este es el camino largo. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí realmente es... Esto que está aquí es menos f del anterior. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Así que este es el camino, el calculador, digamos, con mucho cálculo. Pero hay una manera alternativa. Veamos la manera alternativa. Profe, ¿Pregunta? no, nada. Estaba bien. Ya, ok, se respondió solo. Sí. Excelente estudiante, muy bien. Le quería comentar que sí, eso que está entre paréntesis, al lado del X1, X2, X3, Esto, eso sí. eso se puede expresar como una multiplicación de una matriz con una columna. Y la columna se dividiría Y, Tú dices, perdón, ya, una columna con otra columna. yes. Un producto de columnas, una matriz con una columna. Entonces lo que estáis haciendo aquí, haciendo la parte Un 2 del producto de una matriz con una columna. la matriz A primero, eso. Ya, disculpe. Estás haciendo la parte 2 del ejercicio, estamos haciendo la parte 1 recién, ya que es antisimétrica. Está bien, si no hay, como te digo, no hay una única manera de hacerlo. Ya demostramos esto a mano, de que realmente es antisimétrica. Ya la pregunta es, ¿existirá una manera más inteligente de hacer esto? Esa es la pregunta. ¿Ya? Esa es la pregunta. Si existe alguna manera alternativa de hacer esto
sin que involucre tanto cálculo, porque aquí hay un montón de cálculos que puede uno equivocarse en estos cálculos. Entonces, veamos. Entonces, ¿qué tengo yo? F de X y, por definición, es X punto V cruz Y. ¿Ya? Esa es la... Ok, entonces, y yo quiero demostrar... ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que F de... Y quiero demostrar que F de Y cruz X al revés es el negativo, ¿no es cierto? Eso de hecho ya lo demostré, allá está. Pero esto es equivalente a decir F de Y cruz más esto, ¿ya? Igual 0. Es equivalente con eso. Entonces, veamos qué pasa. Entonces yo tengo, ahora, ¿qué pasa si yo calculo esto? ¿Qué pasa si yo calculo esto? Y uso la bilinealidad. Entonces quiero que F de X con X más F de X con Y más F de Y contra X más F de Y contra Y. Entonces, suponte que yo puedo demostrar que esto es 0. Suponte que yo puedo demostrar que cuando tengo el mismo, suponte que puedo demostrar que esto es 0. Entonces, también por el mismo argumento sería 0. Y este por el mismo argumento, porque estos son iguales, también sería 0. Y si esto es 0, este es 0 y este es 0, entonces significa que esta suma es 0, que es exactamente lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo sé que, o sea, cada vez que yo tengo esto, esto se llama una forma alternante, me parece, es el nombre, ¿ya? Cada vez que yo tengo esto, necesariamente voy a tener esto, que es antisimétrica. F es antisimétrica. ¿Okay? Entonces, si yo demuestro esto, en particular concluyo que es antisimétrica. ¿Será cierto? Veamos, ¿cuánto es F de X contra X? Es X punto V cruz X. Ya, pero es que este vector V cruz X, nosotros sabemos que este es perpendicular. Yo tengo V, tengo X. Yo sé que el V cruz X, este vector, es perpendicular a ambos. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé que el V cruz X, este vector que está aquí, este compadre que está acá, es perpendicular a ambos. En particular es perpendicular a X, por lo tanto este producto sería 0. Y ahí tengo eso y tengo eso. O sea, basta demostrar que F de X contra X es 0, pero eso es obvio porque V cruz X es perpendicular a X, así que esto es 0, claro. O sea, hay una manera rápida de hacerlo, ¿ya? Que no requiere hacer todo eso, pero ¿cachai? Que estamos usando esta propiedad, pero que esto lo demostramos en el curso. En álgebra lineal 1 está demostrado. Es muy conocido esto, de que el producto cruz tiene la propiedad de que es perpendicular con ambos. Esto se usa en matemática, en física de primer año, todo el mundo sabe eso. Jesus Christ, man. Ya manché la pared de nuevo. Ok, después cambio todo el papel mural y gasto unos 20 billones para cambiarlo. Ya. No creo que cueste tanto, pero harta plata. Esa es la primera parte. Son riesgos del oficio. Manchar la pared. Ya. Ok, la segunda parte dice calcule ¿qué cosa? Calcule la matriz. F, C3, C3. Bueno, ¿cuáles son los coeficientes de esta matriz? Esta matriz tiene estos coeficientes, E1, E1. Bueno, ya sé que estos son ceros, porque ya sé que es antisimétrica, así que puro 0. En la diagonal. 0, 0, 0. Aquí aparece F de E1, E2. Y aquí aparece el negativo de aquel, por la antisimetría. En realidad tengo que calcular 3 numeritos nomás. Este y este. 2, 3. Yes, yes. E2, E3. Aquí está E2, E2, E1, E2. Menos E1, E2, E1. Y después este que está acá es menos aquel. Y este que está acá es menos F de E2, E3.
0. Salió medio chueca la matriz, ya, pero esta es la primera columna, aquí está la segunda, la tercera. Entonces son 3 números nomás, este, ese y ese. Así que hay que calcular eso. So, hagámoslo. E1, E2. E1 punto B cruz E2. Entonces hay que calcular esto. Yo ya lo borré la fórmula que teníamos, pero bueno, no importa. Es E1, 0, 0. Y este compadre es determinante de I, J, K. Y aquí tengo B1, B1, B2, B3. Y este compadre es ese. ¿Ah? Entonces, obviamente que aquí tengo 1, 0, 0, punto. Y aquí tengo menos D3 como primera. La segunda, hay que hacer este producto primero y pero hay 0, 0 y 0, así que es 0. Y aquí este último es B1. Entonces, y aquí, ¿qué me importa? Si estoy multiplicando por el E, así que esto es menos D3. Así que aquí arriba va el menos D3. Por lo tanto, aquí arriba, acá es el B3. All right. Yes. F de E1, E3 es E1 y misma determinante IJK, pero la única diferencia es que ahora no es el E2, es el E3. Ok, so es 1, 0, 0. Así que no me importa la segunda y la tercera, solamente la primera. La primera es B2. Falta uno solo por calcular, E2, E3. F de E2, E3. Que es lo mismo, pero la diferencia es que aparece el E2. Así que lo que me interesa es la segunda componente de este determinante. Ahora es el negativo de esto. Así que es menos B1. Menos B1. ¿Ya? Porque este selecciona el término medio de este determinante, que es el que corresponde con esta posición, que se hace este determinante, pero se le cambia el signo, así que es menos B1. Por lo tanto, aquí viene E2 es 3 menos B1 y aquí viene B1. Y esa es la matriz. ¿Ok? Y ahora tengo la matriz, ¿ya? Y también ustedes, una vez que tienen la matriz, pueden redemostrar eso usando la forma. O sea, la fórmula que dice que F es X horizontal por la izquierda, A, Y por la derecha vertical. Y ahí tienen que ver qué pasa si no cambia X por Y lugar. Bueno, pero es que no es necesario, que bruto soy. Si esto ya obvio que, pero es que aquí hice trampa porque usé la antisimetría para producir esta matriz, ¿cachai? Entonces, si yo pudiera demostrar que esta es la matriz sin haber probado antisimetría, ahora veo que la matriz es antisimétrica y entonces dedujo la parte 1. Pero que aquí para hallar eso hice trampa, porque yo dije, esto ya sé que son ceros porque es antisimétrica, ¿viste? Y aquí yo sé que este es el negativo de ese porque es antisimétrica, estoy usando la primera parte. Entonces haría trampa si demostrara así al revés. ¿Ya? Ok, so. Ok, yes. Primero hay que demostrar esto y después hacer eso. La antisimetría se usa para hallar esa matriz, para aportar los cálculos. Porque de otra manera tendría que yo demostrar que E1 da 0. Y uno hace E1 y verifica que da 0, y esto es 0, 0, 0. Y este es negativo de ese, y entonces ahí demostraría que es antisimétrico. Sin pasar por la primera parte. Ok, so. Borrar. Nótese que esto existe solamente en R3, porque el producto cruz se define solamente en R3. Okay, entonces voy a hacer un pequeño recreo y ya vuelvo. Pequeño recreo.
Ya, listo. Estoy listo, Liz Taylor, para continuar. Más preguntas. Profe, yo tengo una. De la pauta, de la prueba, ¿de dónde? De una prueba del 2018. Una prueba antigua. Sí. Ah, ok. Ahí quiero Déjame hallar compartir. en la foto. Ya, ok. Por favor, compartir. Ahí está el 1. Es el 1, ya lo veo, ya lo veo. Dice para n mayor o igual que 1. Para n mayor o igual que 1. Bueno, definir, ya sabemos qué cosa es P sub n, ¿ok? So, es la integral entre 0 y 1, T, P de T, Q' de T, de T. Y esto es, demuestre que, entonces parte A, probar que F es forma bilineal sobre P sub n, que son todos los P de X de grado A. Esta D despeinada significa grado, ¿ya? Grado P de X menor o igual que n. Eso está mejor. Todos los polinomios de grado a lo más n. Ok. ¿Es F simétrica? ¿O antisimétrica? ¿Cuál será? ¿Simétrica o antisimétrica? A lo mejor no es nada. Y la B, bueno, después hago la B. Hagamos esta parte primero. Ok, so, ¿cómo hago esta parte? Dice probar que es una forma bilineal. Ya. ¿Pero qué significa? ¿Que es lineal en P? ¿Es lineal en Q? Si yo cambio P, entonces yo tengo que escribir, el estudiante tiene que escribirlo a la prueba, ¿ya? O hacer o escribir a mano lo que estoy diciendo, pero como esto es una clase de ejercicio no lo voy a hacer, no voy a escribir de más. So, si yo cambio el P por una suma, P1 más lambda P2, F de P1 más lambda P2, lambda constante y Q fijo, si yo lo hago así, voy a tener esta expresión aquí adentro. 0,1 T P1 más lambda P2 por Q'. Ok, entonces, esta suma se parte en una suma aquí adentro. Y el escalar, como este constante, sale fuera de la integral. ¿Ya? Y el T por P1 Q' va a ser la integral de T P1. Entonces voy a usar, usando la linealidad de la integración, yo puedo demostrar que es, entonces esta es lineal en la primera variable, gracias a que la integración es un operador lineal. Se debería escribir eso. Es lineal en la primera porque la integración es lineal, se parte. Este Q' sigue siendo, el Q está fijo. Así que este no actúa para nada, actúa multiplicando nomás. Y la distribución y todo eso. Ok, so, P2, Q'. Entonces, ya, eso es lineal en primera. Y en la segunda necesito usar que la derivada también es lineal. Porque ahora voy a tener la misma integral, T, pero ahora va a crear la derivada de esto. Y la derivación también es un operador lineal. O sea que va a quedar Q1' más lambda Q2', y nuevamente se distribuye y se usa nuevamente el hecho de que la integración respeta las sumas y los productos por escalares, es decir, que es un operador lineal. Entonces no puedo decir esto es bilineal, dado que las dos operaciones involucradas, que es integración y diferenciación, ambas son operadores lineales. Y es una buena explicación. Claro que se espera que el estudiante escriba un poquito, pero que se dé cuenta de eso.
Ok, y ahí está listo. Y ahora la pregunta, ¿será simétrica o antisimétrica? Difícil que sea simétrica, porque para que sea simétrica debe quedar igual la fórmula si yo cambio P y Q de lugar. ¿Ya? Pero es que si yo cambio P y Q de lugar, significa que en una de las fórmulas voy a estar derivando Q y en la otra voy a estar derivando P. O f de q pi va a ser la integración 0,1 t y aquí va a quedar q y aquí va a quedar p'. De t. Entonces va a ser difícil que sean iguales porque, por ejemplo, yo podría tener un polinomio q constante cuya derivada de 0. Me va a dar 0 porque el q es constante. Y aquí el p, la q es constante, pero el p no tiene por qué serlo, y seguro que puedo hallar un p que tenga derivada 1. Por ejemplo, x, el polinomio x, derivada 1, me va a quedar una constante aquí afuera, porque es pura constante, la integral de t entre 0 y 1 es no 0. Entonces va a dar no 0 y 0, entonces va a ser difícil. Veamos un ejemplo particular, f de x, 1. Aquí el 1, el q es constante igual a 1, me da 0 esto. ¿Ya? Y por otra parte, el f de 1,x, f de 1,x lo puedo ver aquí o allá, entonces aquí veamos. 1,x o acá. 1,x, 1. Y la derivada de x o la derivada de t es 1. De t. ¿Ya? También lo puedo ver acá. 1,x, el 1 y la derivada de x lo mismo. Y tengo la integral de t entre 0 y 1. Eso es un medio, porque t cuadrado medio evaluado entre 0 y 1 es un medio. Y un medio y 0 son distintos, así que no es cierto que sea simétrica. Ya. ¿Y será antisimétrica? ¿Y será antisimétrica? Es una buena pregunta. Entonces, es que si fuera antisimétrica, f de x, 1 debería ser menos f de 1,x, porque los cambié de lugar. Pero es que yo ya sé que este es 0 y este es un medio, así que esto es menos un medio. Y 0 no es lo mismo que menos un medio, así que no es ni simétrica, no es ni chicha ni limonada. No es simétrica, no es ni, como ya me olvidé mi español, no es ni simétrica, no es ni simétrica ni antisimétrica, no es ni simétrica ni antisimétrica. Lo cual es perfectamente posible y razonable. ¿Ah? Ok, eso. Ahí está la parte A. B. Parte B. ¿Qué dice la parte B? Parte B. Parte B. Demuestre que K de P demuestra que es su forma cuadrática. Y ahora defina a phi de PQ igual un medio f de PQ más f de QP. Cuando la forma bilineal es simétrica, entonces aquí simplemente esto va a dar lo mismo que f de PQ y aquí la phi sería la f nomás. Pero es que recuerden que la f en particular aquí no es simétrica y tampoco es antisimétrica, así que esto no es f de PQ, que sería si fuera simétrica, porque f de QP sería lo mismo que f de PQ y quedaría dos veces, y aquí el 2 chachac se ya, ok. Entonces esta no es phi, esta phi no es f de PQ, porque no es simétrica la f. Y si fuera la f antisimétrica, entonces sería 0, y la phi sería 0, pero que no es ni simétrica ni antisimétrica, por eso que esto es no trivial, en general, esta función. Ya, y esta función, ¿qué gracia tiene? ¿Qué me piden?
¿Qué me piden? Defina, ¿es phi un producto escalar? Es phi un producto escalar sobre Pn. ¿Ok? Ese es un producto escalar. Es una buena pregunta. Ok, para que sea producto escalar, ¿qué tiene que pasar? Bueno, hagamos esto primero. ¿Por qué es esto de una forma cuadrática? Si la f fuera si la f fuera simétrica, claro, este sería simplemente la forma cuadrática asociada a f, porque la f sería simétrica, pero es que ya sabemos que no es simétrica. Entonces, por eso esto es algo nuevo. Y hay que demostrar que es una forma cuadrática. Entonces, no puedo usar la materia del curso porque la f no es simétrica. No puedo decir, es obvio que es forma cuadrática porque la f es simétrica. No, es falso. La f no es simétrica. ¿Cómo demuestro que es una forma cuadrática? Bueno, es que una forma cuadrática tiene esta propiedad definitoria. F de lambda p tiene que salir el cuadrado para afuera. Si es una forma cuadrática, entonces es una suma de cuadrados y términos mixtos y los lambda siempre salen del cuadrado en ese caso. Entonces, la pregunta es, ¿será cierto eso? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? F de lambda p. Ya, ¿y por qué será? Porque si yo hago lambda p y lambda p, aquí queda lambda p y aquí la derivada lambda p. El lambda no es afectado por la diferenciación, se está multiplicando en el escalar. Y el lambda es un escalar constante, sale fuera. Entonces va a quedar lambda cuadrado, la integral entre 0 y 1, t, p de t, p' de t, porque estoy repitiendo, ¿ya? Y esto obviamente que es lo mismo que lambda cuadrado cada de p. El lambda sale fuera, así que sí, claro. Correcto, es cuadrática. Bien, ahí está demostrado. Y ahora la pregunta, ¿será phi un producto escalar? ¿Qué significa que sea un producto escalar? Que tiene que ser, estamos sobre R, así que tiene que cumplir cuatro propiedades para que sea un producto escalar. ¿Cuáles eran esas? Tenía que ser lineal en la primera, lineal conjugada en la segunda, pero como estamos en los reales, no importa la conjugación, así que tiene que ser simétrica. Wow, simétrica. ¿Es simétrica? Ah, claro que es simétrica. Esta es simétrica, porque si yo cambio P y Q de lugar, aquí va a quedar este. Y acá va a quedar este. Se cambian de lugar, así que es simétrica. Entonces, phi es simétrica. Bien. Simétrica y bilineal. Bilineal también. Entonces, era simétrica en la primera, perdón, lineal en la primera variable, lineal conjugada en la segunda, que está con las dos cosas aquí, están conjugadas, están juntas, lineal, correcto. Se cumplen las dos primeras propiedades. ¿Y qué otra? De que cuando yo cambiaba de lugar el valor, el producto, para que fuera un producto escalar, cuando yo los cambio de lugar aparece una barra arriba. Pero como estamos en R, tiene que ser simétrica. Ya, bien. Entonces aquí tengo las propiedades, aquí tengo las primeras tres propiedades del producto escalar, A, B y C. Y falta la D. Y esta era la clave, ¿no es cierto? Que tenía que ser phi de P, P. ¿Es mayor que 0 esto? Es decir, si P es distinto de 0. Porque si P es 0, esto es 0, no quiere hacer. All right? So, si P es no nulo. Si P es no nulo. Ok, si P es no nulo, eso. ¿Será cierto eso? Ok, necesito mis anteojos. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosa es phi de PP? Es repetir P y Q acá. Entonces, obviamente, va a quedar dos veces F de PP, y con el 2, con el medio ya me queda F de P, P. Entonces, F de P, ¿qué? De P, P por acá está. Es la integral entre 0 y 1, T, P, P' de T. Ya, y quiero ver si esto es mayor que 0. Está peluda, porque no sé, porque aquí tengo P y P'. Pero es que P y P' es la derivada del cuadrado. P de T prima derivada del cuadrado, y como baja un 2, necesito un medio. ¿Okay? Aquí me queda, baja el 2, se mata con ese y queda P por P'. Yes, porque es regla de la cadena, baja al cuadrado
y queda P por P'. Y eso, ya me olvidé de error de la cadena. ¿Cómo era la cadena? F compuesto con G era, la derivada de F compuesto con G era F' en G por G'. ¿Ya, right? Yes. F', pero es que la F' aquí es elevar al cuadrado, entonces la prima es bajar el 2, ¿ya? Y evaluarlo en P, y después P', y es perfecto. Bien. ¿Y ahora qué hago? Integración por partes, obviamente. Porque entonces aquí deja ver si me acuerdo de mi integración por partes. Chula, ya me olvidé cómo era la integración. Un día vi una vaca, ¿cómo era la cosa? Vestida de elefante, no me acuerdo, ya vuelvo. Ahí es Yes. Yes. Mientras tú vas a buscar agua fresca, ya me olvidé cambiar el agua, tenía como 30 años. Sí, porque aquí está la derivada de un producto. Entonces, ya, eso. Entonces, si voy a hacer esto, me va a quedar aquí. Aquí va a quedar la integral de UV prime es UV menos integral de U prima V. ¿Okay? So, aquí va a quedar un medio de U por V. T, P de T, entre 0 y 1, menos integral derivada de T. Jesus Christ, man, me faltan dedos ya. Derivada de T por V. Ok, yeah, ok, te la compro. A ver, está bien. UV, yes. UV. Oh. UV. Evaluado en 0, 1 y después tengo menos. Este U' es 1 y la V es el cuadrado. So, okay, so what do we have? Aquí tengo 1, P de 1. Tengo. Es que la cosa está medio sospechosa porque aquí tengo P de 1 cuadrado menos integral de 0 y 1, P de T cuadrado de T. Ya, y es que estoy diciendo, podría suceder que existiera un polinomio P cuya integral, la integral de P cuadrado sea exactamente, claro que podría haber uno que no nulo que tenga esta gracia, que de esta integral da esto y esto es 0, sin ser 0 el P. Entonces, ¿y cuál sería un ejemplo? A ver, el polinomio constante igual a 1. El polinomio constante igual a 1. Pero es que no tenía para qué ser nada de esto, porque era obvio que sí. A ver, ¿por qué es obvio? Porque si yo pongo 10, entonces todo lo que estoy buscando es el ejemplo, entonces la respuesta es no. No es un producto escalar, esa es mi sospecha. No es un producto escalar. ¿Y cómo lo demostraría? Debería hallar un P que haga que no sea 0, que haga que esta integral sea 0. Pero que es obvio que si yo elijo una P constante, un polinomio cualquiera, no tiene por qué ser el 1, una P, un polinomio constante. ¿Ya? Polinomio constante me va a dar 0 esta integral porque la derivada de la constante es 0. Y el P constante no es 0. ¿Ya? Entonces existen polinomios, entonces no. ¿Por qué? Porque phi del polinomio 1,1 me da 0 y 1 no es el polinomio 0. Ya, phi de 1,1 queda la derivada 1, da 0. O sea, no tenía para qué hacer tanto trabajo, ni la integración por partes, ni nada. Porque es que no sabía y ahora no se me ocurría la respuesta. Porque si era cierto, se vería aquí que es cierto. Pero vi que era sospechoso y me di cuenta, que no es cierto porque existe un contraejemplo evidente ahora. Que es el polinomio 1. Así que no es un producto. Ya. Ya vuelvo.
comer un poco de chocolate. Profe, Uy, espera, falta la tercera parte. Pregunta ya, ¿qué pregunta? si es que en la prueba hay que demostrar que un producto escalar es necesario que hagamos las propiedades A, B y C, escribirlas y todo. No es necesario, a menos que, que son obvias, tenéis que decir por qué son obvias. No, pues es obviamente es lineal en ambas variables, por tal y tal, una línea, media línea de demostración. Explicar. O sea, Ya, tienes que demostrarme que entiendes lo que estás haciendo, eso. ¿Ya? So, ya. ¿qué iba a hacer yo ahora? Oh, yes. Tienes que demostrar que entiendes lo que estás haciendo, no que te lo soplaron, ¿ya? Eso. So, what was I? Yes. Suponga. Sí. Suponga n igual 2. Hallar matriz de phi en la base canónica de P2. ¿Ok? Matriz de phi en la casa. Yes. Pero es que P2, la base canónica de P2 son 1, x y x cuadrado. Y tengo que calcular estos. Wait a minute, pero es que esto está mal, porque esta es una forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular un montón. Tengo que hacer un montón de cálculos, porque tengo que calcular 1,1, 1,x, 1,x cuadrado. Ahí está la Ah, profe, pero no es necesaria esa. Si tenía dudas en las anteriores. Sé hacer esa de no. calcular el lado segundo. Se lo sabe hacer. Sí, sí, sí. La parte C. No es necesario que la haga ya. Pero usted sabe que tiene que calcular 9 términos. Porque Sí. tiene una matriz de 3×3. Y no puede usar simetría porque no es simétrica ni antisimétrica. Tiene que calcular este y después yes, y después este y después X con X cuadrado. x con 1, x con x cuadrado. Yeah. Y Y así después va. viene phi de x cuadrado con 1, phi de x cuadrado con x y phi de x cuadrado con x cuadrado. Y estos son todos distintos. Que me da la impresión. Bueno, este ya sabemos que este es 0. Este es 0. Este no. Este también. Este es 0. Y acá también. Puro 0 en la primera columna parece. Sí, porque... no, this is not right. Porque esto es una... La phi no es esto, pues la phi es la suma. Phi de PQ es... Hay que tener cuidado. Es un medio. Esto más la otra. Entonces esto no es 0. Hay que calcular, pues este es un trabajo, Hay que hacer, no es obvio. Pero se puede hacer. Ya. Es que la phi tiene otra fórmula, no es esa. Ok, más preguntas. Debería borrar las fotos que ya saqué, porque si no, se me va a confundir. Eliminar. Ahora, la lista de supermercado también hay que eliminarla. Ya, está bueno. Esa no se elimina. Bien. Más preguntas. Profe, la última. Le pregunto la última. Me pregunta, ¿la última? La última pregunta. ¿No tiene más preguntas? Ya. No. Tiempo, significa que está bien entrenado ya. ¿Cuál? El 2. El 2.
el 2. Yes, borrar aquí. El 2. Let F sea F de M2R cruz well, wait a minute, yeah, that's fine. M2R en R. M2, R definida por F de A, B es igual a determinante de A más B menos determinante de A menos B. Probar que F es forma bilineal. Y calcule matriz. Calcule su matriz. Su matriz en la base canónica. Matriz en la base canónica de M2. Okay, yes, let's do it. Ok, ya, entonces aquí hay algo especial. Esto no funciona si cambio aquí a M3. ¿ya? Esto funciona solamente porque es de M2 a M2. Y entonces la manera incorrecta de hacerlo es trabajar con los determinantes. ¿Por qué? Porque si yo cambio, trato de verificar linealidad, es decir, cambio la A por una suma, por ejemplo, aquí va a quedar una suma y aquí una suma también, la misma suma, pero es que el determinante, no sé, no hay fórmulas que me permitan relacionar el determinante de un producto, se sabe, pero no de una suma. Entonces, el truco aquí es simplemente ignorar la forma específica que tiene, así, y simplemente ver qué fórmula me da, haciendo A igual a B, C, D, y el B, que le voy a llamar al B. O sea, aquí tengo un problema, ¿viste? Porque, let me see, X11, X12, X21, X22. Esa es la A. Y aquí está la B. Ya. Entonces, si yo quisiera, podría usar un isomorfismo. Este M2R isomorfo a R4. Y podría ver esto como R4 y ver qué forma corresponde en R4 y así me ahorro toda esta escritura. Y ahí en R4 escribo X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3 y se acabó. Pero aquí no quiero hacer eso, estoy usando la anotación matricial. Posición 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, como corresponde. Aquí están las X para el A y las Y para el B. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es el determinante de la suma. Se va a quedar X1 más Y1, 1, X1, 2 más Y1, 2. Estoy sumando primero y después calculo el determinante. X2, 1 más Y2, 1. X2, 2 más Y2, 2. Menos. Y ahora el mismo determinante, pero de la resta. So, X1, 1 menos Y1, 1. X1, 2 menos Y1, 2. X2, 1 menos Y2, 1. X2, 2 menos Y2, 2. Okidoki, yeah. Eso es lo que tengo. Suma y determinante de la suma y determinante de la resta. Y hay que restar. Y aquí va a haber una matanza, me imagino. Se van a anular algunos. Ok. De hecho, podría haber llamado a este A sub 1, A sub 1, 2, ¿cómo debe ser? Pues ya está B1, 1, no sé por qué le puse X, Y, ¿ya? Por punto que no me di cuenta. Pero eso no es
no es sustancial, es notación. Ok, so, clases, excelente. Así que me va a dar allá, me va a dar x11 más y11 por x22 más y22 menos x12 más y12 por x21 más y21. Ok, Profe. Ya. ¿Me repite qué está haciendo? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Me repite qué está haciendo? ¿Qué quiere Estoy hacer? calculando. A más B está acá. A más B. Y estoy calculando el determinante. De A más B. Eso. Allá está. Este por Ya, este menos este por ese. ¿Qué Menos. dijo de ignorar fórmulas? ¿Dijo algo de ignorar la fórmula del determinante, algo así? Ignorar que este es un determinante. O sea, no trabajar con determinante, porque si tú tratas de demostrar que es bilineal, ¿cómo vas a demostrar que es bilineal en la primera variable? ¿Cómo lo harías? Con esta fórmula no te va a servir, porque si tú pones f de A1 más A2, aquí te va a quedar A1 más A2 más B. Y aquí A1 más A2 menos B. ¿Cómo separas el A1 del A2? No puedes, porque el determinante no respeta sumas. Por eso hay que hacerlo así. ¿Ya? O sea, esto es un volador de luces nomás. O sea, es una manera abreviada de escribir todo esto. O sea, en vez de escribir el enunciado así, con la fórmula que vamos a obtener, te la ponen así, de esta manera. Esto no funciona si este es M3. No funciona, no va a ser, probablemente no va a ser bilineal si cambiáis a 3×3. Si en 2×2 funciona con la forma específica que tiene la fórmula que estoy escribiendo. ¿Ok? Déjame ver qué puede ser algo más inteligente. No, esto es lo único que se me ocurre. Yes. Ok, so, x22 menos y22 menos x12 menos y12 por x21 menos y21. Cerrar. All right. Yes. Casi me caigo. Ya, y aquí va a quedar una cosa horrible. ¿Ya? Una cosa horrible. Y así, ¿y por qué esto es tan complicado? Esto estaba en una prueba, ¿no? ¿O es de un libro? No es de la misma prueba. Es de una prueba esto. Eso tiene que haber una manera más corta de hacer esto. A ver. Sí. Es de la misma prueba del Perfecto. ejercicio anterior. Ya. Pero es que a ver si hay una manera más breve, más corta, inteligente de hacerlo. Así como el caso de... Profesor, Dígame. lo que podría hacer es intentar escribir como x11 por algo, x12 por algo, x13 por algo, x14 por algo, y luego Pero tú eso se puede escribir como... ¿Estás haciendo, Sí. estás trabajando aquí en esto? Sí, en eso. Intentar escribirlo así. Bueno, no es, ya, puede ser muy, ya, está bien. Puede ser inteligente lo que tú estás proponiendo, pero igual tengo que hacer esto. O sea, no, yo pensaba hacer algo más inteligente acá, con esta fórmula. No hay. Hay que hacer esto nomás, hay que ensuciarse las manos. ¿Ya? Entonces, claro, va a quedar x11 con x2 se va a matar con este, porque aquí está con menos, ¿cachai? Eso ya. Pero hay que desmenuzarlo. Y después va a ocurrir una matanza. Se van a anular pues, mutuamente, ¿ya? x11, x22. Este con ese. Después más x11, y22. ¿Cachai? O sea, hay que hacer esto. Es desagradable, pero hay que hacerlo. Más y1, y22. Sobre todo la notación mía, que no es la más feliz de todas, pero ya no importa, ya es demasiado tarde. x12, x21, menos x12, y21, menos y12, x21, menos y12, y21, menos, paréntesis. Y aquí tengo que tener cuidado, porque es fuerza bruta nomás, más. ¿Estoy listo con esto? Menos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí hay otro paréntesis. x12,
x2, 1, menos, Jesus, man. Entonces aquí, harta opción de equivocarse. Este por este, menos, x1, 2, y2, 1. Viene con menos, aquí lo voy a poner, ¿ya? Este menos acá. Menos, y1, 2, x2, 1, más, y1, 2, y2, 1. ¿Ya? Entonces aquí hay un montón de paréntesis. Entonces, let me see. Matemos cosas antes. Matemos. A ver, puedo matar acá. Si yo saco este yo saco este paréntesis, saco este. Si quiero sacar este, tengo que hacer todos esos cambios de signo. Y ahí estamos bien. Y ahora, si quiero sacar este, ya, ahí saqué todos los paréntesis. Y ahora, se muere con ese porque tenía con un signo menos. ¿Qué otro? Yes, x1, 1, x2, 2. Muertos están. Este no se muere porque aparece 2 veces. Yes, hay que tener mucho cuidado. Ok, ¿qué otra cosa podría morir? Este no muere porque aparece 2 veces. Y1, 1, y2, 2, este sí muere porque acá está con el negativo. x1, 2, x2, 1, negativo y aquí es positivo. Muerto está. x1, 2, y2, 1. Aparece negativo 2 veces. A menos que me haya equivocado en un signo. ¿Cuál sería? Sería un desastre. Y1, 2, wow, wait a minute. Y1, 2, y1, 2, y2, 1, muertos están. Porque aquí vienen con signos cambiados. Y este y1, 2, x2, 1, no, porque están con el mismo signo. Así que menos 2, y1, 2, x2, 1. Ok. Chac, 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 chac. Listo, listeiro. Entonces, 2. Ahora voy a volver, mira, voy a usar las letras A y P mejor, ¿ya? Para que yo esté, a ver, que entonces este aquí es A1, 1, B2, 2. Entonces voy a cambiar letra. Esta es la primera, el primer coeficiente de la matriz A, A1, 1. Este es el último de la matriz B, B2, 2. Ya sé que no debería cambiar notaciones, pero es que ahora, wait a minute, this one is B1, 1, y este compadre es A2, 2. Entonces aquí yo puedo poner A2, 2, B1, 1. Menos. Aquí, ¿qué viene? X1, A1, 2, 1, 2. A1, 2, B2, 1. Menos A2, 1, B1, 2. Yes. Now red, blue. Yeah.
Eso. Esa es la fórmula. Todo eso, o sea, el profe maldito, o yo mismo, esto lo saqué de un libro, podría haber escrito eso nomás, en vez de dar esta fórmula, dar esta nomás, mucho más simple, ¿ya? Pero el ejercicio del libro que yo saqué te obligaba a hacer todo este trabajo que hice yo, desmenuzar el determinante de A más B, menos determinante de A menos B, que da esta cosa simple, ¿no? ¿Ah? De la fórmula simple. Entonces, ¿qué da? Mira, fíjate. Este por este. Después, este por este. Aquí están. Y después dice menos A12 menos A12 B21 y después A21 B12. Esas son las combinaciones. Este por este más este por este. Redondo por redondo más cuadrado por cuadrado menos rombo con rombo menos nube con otra nube. Ahí ya, algo así, ¿no? Para recordarlo. Pero bueno, no ayuda mucho ya. ¿Y qué me importa? Probar que es forma bilineal. ¿Por qué forma bilineal? Ok, forma bilineal. ¿Qué significa? Que si yo cambio, no red, blue. Entonces, si yo hago f de A1 más lambda A2 B. Con esto no voy a llegar lejos, porque ya te expliqué, porque les expliqué que si pongo una suma acá, con el determinante, como no se comporta bien con sumas, que voy a sacar? No saco nada, tengo que usar esta forma. Ya, ok. Pero no importa. Entonces aquí, ¿qué va a pasar con esta matriz? Tiene A11 más lambda. Ay. Ahora tengo un problema, porque ahora tengo dos A1 y A2, tengo dos matrices. Ya, entonces te la vamos a llamar A1 tilda, que es otra matriz. Entonces aquí vamos a llamarle tilda a los números. Ahí está. ¿Por qué no le pones C? Sería mejor que ponerle tilde. ¿Verdad? Gracias. Mucha que estoy lento hoy día. Gracias, muy buena idea. Ok, so, A11, C11. Ok, what else? Ese es el primer término de la matriz. Y después aquí viene A12 más lambda C12. Y aquí viene A21 más lambda C21. Y aquí viene A22 más lambda C22. ¿Ok? Y el B es lo mismo que antes. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Entonces no molesta, ya no importa. So, es A11 este por el B22. No hay cambio, el B es el mismo que siempre. Más, y ahora este, A22 más lambda C22 por B11. Menos, chuta, y aquí hay harta pega. A12. A12. Este. A12 más lambda C12 B21 menos A21 más lambda C21 B12. ¿Ya? Y entonces aquí va a quedar este por este, se junta con este por este negativo, este por este negativo, y bueno, y se forma, rápidamente se ve que esto es efectivamente f de AB más lambda f de CB. ¿Ok? Y similarmente con la otra variable. ¿Ya? ¿Alguna manera más fácil de hacer esto? Lo dudo. O sea, la clave era hallar esta fórmula. Y una vez que hallo esta fórmula, verifico todo esto, la linealidad, de probar que f es forma bilineal, y calcule su matriz en la base. Ahora calculemos la matriz en la base. Eso no debería ser difícil, porque ¿de qué tamaño va a ser la matriz? 4 por 4, porque tiene un espacio de dimensión 4, tiene 4 por 4. Y es una forma bilineal. ¿Y será simétrica?
Yes, es simétrica. Porque si este los cambios de lugar, aquí cambia de lugar, no pasa nada, porque y aquí cambia de lugar y hay un cambio de signo. Pero es que el determinante de menos algo y una matriz de 2 por 2 sale el menos 1 al cuadrado, o sea, no cambia este signo. Ya, entonces es bilineal. Por lo tanto, hay que calcular una cierta cantidad de términos nomás, no todos. Entonces, la matriz de F en la más base canónica de M2R va a ser calcular la diagonal y estos tres de acá. Bueno, los cuatro. 1, 2, 3, 4. Este y el resto son iguales. Ya, pero eso debería ser fácil porque veamos cuáles son esos números. Así que tengo que hacer. Usar la simetría primero. Ya, pero calculemos F de 1, 0, 0 contra sí misma. 1, 0, 0. Oh, ¿y qué pasa si yo tengo A igual a B? Los términos de la diagonal. Aquí va a quedar determinante la matriz 0. Va a quedar determinante 2A. Entonces tengo A con A y B iguales. Aquí queda 2A. El 2 sale para afuera. Entonces, en la diagonal, los de la diagonal son todos de esta forma. Donde el A vale E1, E2, E3, E4. Y entonces aquí esto va a ser 2. Oh, sorry. El determinante de 2A. Así que el 2 sale al cuadrado. 4, determinante de A. ¿Ok? Entonces estas de la diagonal son fáciles porque es el determinante de A nomás. Y las matrices de la base canónica. Oh, y entonces tiene ganas, son puros ceros. Entonces podría ser antisimétrica esto. Es que yo dije que no, yo dije que era simétrica. ¿Ya? Puede ser simétrica y tener cero en la diagonal, no hay problema. ¿Ya? Entonces aquí tengo, todas estas tienen determinante cero. Las de la base canónica son todas de determinante cero. Yes, entonces aquí tengo 0, 0, 0, 0. 4 por 0. Es puro cero ahí. Entonces, no estoy usando azul aquí. Ya, ojo. ¿Y qué pasa con el F de 1, 0, 0? Y dije que iba a ser cambiados. 1, 2, E2. Este es 1, 2. Esta. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar 2 veces. Y aquí queda A11, A11 por B22, 0. Más A22 por B, 0. Menos A12, 0. A21, 0. El único que no es 0 cuando aparece multiplicado el A11 con el B12, pero es que el A11 con el B12 jamás están juntos. Entonces esto va a dar 0. Entonces aquí ya, está bien, 0. Y la simetría, 0. Ok, y ahora, ¿qué pasa cuando hago el F de 1, 2, 1, 3? Ya, ok. A11 jamás multiplica al... ¿Cachai? Que el A11, que es el único que no es 0 acá, todo lo demás es 0, así que todos estos que están aquí son 0. ¿Ah? Porque tienen A22, A12 y A21. Entonces aquí, cuando aparece el E1 acá, independiente de lo que sea esto, solamente cuenta este. Entonces la única vez que va a ser no nulo es cuando el E1 se aparee con el E4, porque el E4 tiene un 1 acá abajo. ¿Cachai? Y aquí va a ser A11, B22. Ahí está. Y aquí simetría. Uso la simetría, ¿ya? Entonces me falta hallar este, ese y ese. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, no hay mucho cálculo. Entonces aquí tengo que hacer F de which one? F de 2, E3. Se va a quedar F de 0, 1, 0, 0. Y aquí tengo 0, 0, 1, 0. Entonces aquí tengo A1, 2 y aquí tengo B2, 1. A1, 2 y B2, 1 se encuentran. A1, 2 y B2, 1 sí se encuentran. Menos 2, menos 2. ¿Y este compadre cuál iba a ser? Este. Menos 2, menos 2. Simetría. Ok, ahí está. Y 12, 3
Y ahora viene E2, E4. E2, E4. F de E2, E4. ¿Se encuentran A1, 2 con B2, 2? Creo que no. No. No, porque aquí está, ¿cachai? Que son distintos los índices. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Aquí está la gracia que están índices iguales, y aquí índices cambiados con signos negativos. Entonces, este jamás aparece. Entonces aquí 0. Este compadre, ¿cuál era? Era este. 0 y por simetría, 0. Falta este, y va a ser lo mismo que este. Entonces ese compadre es 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3 con 4. Ok, so A2, 1, B2, 2. No, porque no se encuentran estos, son de diferentes índices, entonces aquí esto va a dar 0 también. Y esto es 0. Salió bonita, antidiagonal. 2, menos 2, menos 2, 2. Y el resto es puro 0. Así que tan fea no es. Ya vuelvo. Ya, entonces uno dirá, usted dirá, profe, pero tan largo el problema, tan difícil. Bueno, lo que pasa es que hay otra manera de hacerlo, porque es mucho más simple. Recién me estoy dando cuenta, por una cosa de pensar nomás. ¿Cuál es la manera más simple de hacerlo? ¿Cuál es la manera más simple de hacerlo? No hay que ser gil. Ya, yo fui gil acá, ya. Entonces, primero, observar que es realmente simétrica. Primera observación, 1, F, A, B. F de BA. Va a ser determinante de B más A menos determinante de B menos A. ¿Okay? Entonces aquí va a quedar determinante de A más B. Y esto es el negativo de esto, o sea, menos determinante de menos A menos B. Pero esta es una matriz de 2 por 2 y el menos aparece en todas partes, entonces sale el determinante como un menos 1 al cuadrado. Entonces va a quedar determinante de A más B menos 1 cuadrado, determinante de A menos B, pero es que menos 1 cuadrado es 1 nomás. Entonces esto es lo mismo que F de A con B. Así que es simétrica esta forma. No he demostrado todavía que es lineal, no es una forma bilineal, pero es una función de dos variables que es simétrica. Entonces, trabajando bajo la hipótesis de que es una forma, supongamos que es realmente una forma bilineal, ¿ya? Haciendo trampa, es simétrica. Entonces, calculémosle la matriz. Así que F de ok, so F de A, A ya sabemos que da F de A, A, ya sabemos que da 4 determinante de A. Y si entonces lo hago, y si los A son miembros de la base canónica, va a estar 0 si A pertenece al conjunto base canónica. 0. Las 4 matrices tienen determinante 0. Ya, entonces ya tengo la diagonal. ¿Y qué más podría hacer? Y entonces, ¿qué hago si hago F pero no consigo mismo, porque ya sé que me da 0, pero E1, E2. ¿Qué me va a dar? Determinante de la suma. Menos determinante de la resta.
¿Qué me importa? Estos son 0, porque tiene una fila de 0. 0. E1, E2, 0 al tiro. 0. E1, E3, E1, E3. La suma de ellos, nuevamente 0, porque una columna de ceros. Y la resta, nuevamente la misma razón. Columna de 0, 0. Nuevamente 0. 0. Y este contra este. Ahí ya cambia la cosa, porque la suma da la identidad, así que da determinante 1. Y la resta da menos la identidad. Entonces da 1 menos el determinante de menos la identidad, que es menos 1. Entonces queda 1 menos menos 1 igual 2. Ahí está. 2. Y así puede continuar. Es otra manera de hacerlo. Pero igual había que trabajar algo. Habría que ver la pauta. Si tengo la pauta en el Moodle, quizás esta es la manera más corta de hacerlo. En todo caso, esa prueba de ese año estuvo diseñada para 1 hora y media y no recuerdo que alguien se haya quejado por el tiempo. Había que hacerlo con cachativa este ejercicio nomás. Eso es todo. Yo lo usé fuerza bruta. No está la pauta. ¿Cómo? No está la pauta. ¿De qué año está? Es muy antigua esta prueba. Y yo empecé a subir pautas hace No, poco. es 2018. Es antiguo. 2018 es antiguo. Tú el 2018 estabas ahí en tercero medio, ¿o no? Sí, Parece que sí. probablemente. Probablemente. Parece. Es antiguo. Antiguo, claro. Lo que pasa es que yo ya expliqué por qué no subía las pautas, ¿ya? Porque los estudiantes se dedicaban a estudiar para el curso viendo las pautas, y así no se hace, así no se estudia matemática. Uno estudia matemática haciendo ejercicio, no viendo cómo otra persona resolvió el ejercicio. ¿Cachai? Por eso es que a mí no me gustan los libros que vienen con soluciones. Porque el estudiante, en vez de hacer el ejercicio, inmediatamente va a ver la solución primero. No, pues así no se hace. Se está a punto de acabar la hora. Ya. Entonces, quedan 5 minutitos. Ya. O sea, 4 minutos. Pueden preguntar, hacer otra pregunta y si queda inconcluso lo resolvemos a las 6. Pero ahora ya falta poco para parar esta grabación. Y vamos a necesitar otro voluntario para que grabe la clase de las 6 ya, porque para no recargar a Matías. Matías está grabando esta clase. De acuerdo a mi reloj quedan 2 minutos nomás. Mejor paramos acá ya. Ese reloj está medio lento. Ya, entonces paramos aquí. Para la grabación, por favor.